La Iglesia ICEL La Paz, en el marco de la primera convención virtual de ICEL Bolivia, se complace en presentar la plenaria Cómo se formó el canon bíblico, junto al pastor José Ángel Ramírez, coordinador de la sede del SRL en Cartagena y pastor de la Iglesia Reformada Nación de Dios. Mi nombre es José Ángel Ramírez. Esta mañana hablando con el pastor de allá, uno de los pastores de allí, estaba comentándole que estuve hace poco ahí en La Paz, hace menos de un mes estuve ahí en La Paz, en una conferencia en algunas ciudades en La Paz, así que conocí un poco la ciudad, bastante alta, y también estuve en el Alto, que es mucho más alta todavía. Pero bueno, es un placer estar aquí con ustedes en esta noche para hablar de este tema de la formación del canon bíblico, ¿ya? Entonces voy a compartirles mi pantalla para que sea mucho más fácil para ustedes llevar el hilo de la enseñanza. Y entonces, si tienen preguntas, pues las van dejando en el chat, como ya dijeron, y yo con tiempo les iré, les iré respondiendo al final, ¿ya? Entonces, iniciamos orando y comenzamos con la enseñanza. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas para compartir y para aprender. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y nos enseñes en esta noche y nos des claridad y confianza también sobre las Escrituras, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, la pregunta que buscamos responder es cómo se formó el canon bíblico, ¿no? ¿Cómo se formó el canon bíblico? Esa es la pregunta y la conferencia que se me ha asignado. ¿A qué nos referimos cuando decimos canon? ¿A qué se refiere esa palabra? Bueno, un erudito dice que el término canon viene del griego, en el que canon significa una regla, una norma para medir. Es una palabra que significa como una regla o cual se mide. Y esto con respecto a la Biblia, el término se refiere a los libros que, digamos, cumplieron los requisitos y por lo tanto fueron dignos de inclusión en lo que hoy llamamos la Biblia, ¿no? Y desde el siglo IV, los cristianos han usado canon para referirse a una lista autoritativa de libros que pertenecen al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Entonces, cuando estamos hablando de cómo se formó el canon, lo que queremos hablar es cómo se formaron los 66 libros que tenemos aquí en la Biblia. Tenemos 66 libros, ¿no? Este es nuestro canon, ¿sí? Es decir, nuestro estándar, nuestra regla de fe, estos 66 libros. Pero, ¿por qué 66 libros y no 70? ¿O por qué no 50? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento para un total de 66 libros, ¿ya? Entonces, la palabra canon se refiere a esto, una vara de medir, una regla de medir, y cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de estos 66 libros que son nuestro estándar, o nuestra forma de medir el mundo, ¿sí? La forma como entendemos el mundo, son nuestros lentes para comprender el mundo y todas las cosas las evaluamos a la luz de este estándar o a la luz de este canon. ¿Sí? Entonces eso para que tengamos idea de qué queremos hablar cuando estamos diciendo, cuando queremos preguntarnos cómo se formó el canon, estamos hablando de cómo se formaron estos 66 libros que están aquí en nuestra Biblia. ¿Ya? ¿Era necesario un canon y es necesario defender un canon? Sí, realmente la iglesia a lo largo de la historia y nosotros hoy día podemos ver por lo menos algunas cuantas razones por las cuales era necesario un canon. Por ejemplo, una de las primeras razones es la necesidad de tener escritos como para orar. Sí, esta fue una de las razones por la cual la iglesia primitiva vio necesario el reconocimiento del canon y unir los libros que hoy tenemos en la Biblia. Hablamos de la Biblia como un solo libro, pero en realidad la Biblia es un compendio de libros, es decir, estamos hablando de 66 libros en uno, un compendio de 66 libros, por tanto podemos hablar de un libro y de libros también, que son 66 libros que conforman un solo libro. Pero en la iglesia primitiva había una preocupación, sobre todo con respecto al Nuevo Testamento, es, bueno, ¿cuáles son los libros que necesitamos para adorar? ¿Sí? Y es también una cuestión de nosotros hoy, si no tuviéramos un canon, si no tuviéramos una Biblia,
entonces no tuviéramos una base como para adorar. ¿Bajo qué entendimiento vamos a adorar a nuestro Dios si no tenemos, digamos, libros eh, o no tenemos una base con la cual determinar cómo se debe adorar a Dios? ¿Sí? No tenemos una base con la cual determinar cómo se debe adorar a Dios y de qué manera. ¿Sí? Otra razón es la necesidad de refutar enseñanzas falsas. Si no tuviésemos una Biblia, si no tuviésemos un canon definido, ¿cómo podríamos saber qué es verdad y qué es mentira? ¿Cómo podríamos saber qué enseñanza es falsa y qué enseñanza es verdadera? Porque si no, todo dependiera de nuestra imaginación, de nuestros sueños, de nuestros deseos, de nuestros gustos. Y entonces aquí no hay una regla confiable para determinar lo que es verdadero y lo que es falso. Por tanto, nunca podríamos hablar de falsas enseñanzas, nunca podríamos refutar a falsos maestros. La razón de esto es porque no hay una regla para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo mismo ocurría en la iglesia primitiva. La iglesia vio la necesidad de tener un canon para poder refutar falsas enseñanzas. Solamente se podía refutar falsas enseñanzas si definitivamente la iglesia tenía los escritos, es decir, la iglesia reunía los escritos que ellos reconocían como autoritativos y a través de esos escritos podían evaluar las falsas enseñanzas que se estaban propagando por todo, por todo el imperio romano en aquel entonces, por toda la cristiandad de los primeros siglos. Una tercera necesidad es una tercera razón más bien es la actividad misionera. Esta actividad misionera requiere traducción. Si nosotros hacemos una actividad misionera y vamos a ir a una, una tribu que habla un idioma muy diferente al nuestro y la Biblia no está en ese idioma, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una tribu allí en el norte que se llaman los Guayú. Sé que ustedes allá en Bolivia también tienen otras tribus, pero ahorita no recuerdo los nombres, pero recuerdo que me hablaron de esas tribus. Aquí tenemos los Guayú, aquí en el norte de Colombia, y ellos hablan otro dialecto, aunque hablan español, también hablan otro dialecto, pero en su dialecto, en su idioma, no tenemos, digamos, no hay una Biblia traducida a ese idioma. De pronto algunas porciones de la Biblia, pero no la Biblia completa. Entonces, en los primeros siglos, cuando los cristianos necesitaban ir por el mundo, vieron la necesidad también de saber cuáles eran los libros adecuados para poder enseñar esos libros y también traducir esos libros. Y si no tuviéramos un canon, por ejemplo, no tuviésemos una actividad misionera porque no sabríamos qué libros requieren traducción. ¿Sí? Esta otra necesidad por la cual, o otra razón por la cual se necesitaba establecer y necesitamos saber que hay un canon, ¿no? Y una cuarta razón es la persecución. La iglesia primitiva, por ejemplo, estaba en un contexto en el que estaba siendo perseguida constantemente por judíos y por romanos, etcétera, y ellos necesitaban saber, bueno, por cuáles libros vale la pena morir. ¿Sí? No vamos a morir por libros por los que no valga la pena. Y lo mismo es una razón hoy para tener un canon. Si en este momento se desencadena una persecución, necesitamos saber cuáles son los libros por los cuales estamos dispuestos a morir. Yo estaría dispuesto a morir por la Biblia. Bueno, lo puedo decir ahora, habría que esperar el momento, pero creo que sí estaría dispuesto a morir por la Biblia, pero estaría dispuesto a morir por la Biblia porque creo que estos 66 libros son la palabra de Dios. Pero no estaría dispuesto a morir por ninguno de los libros que están allá atrás en mi biblioteca, aunque son muy útiles, no son inspirados por Dios, así que no estaría dispuesto a morir por esos libros. Ahora bien, cuando hablamos del canon de la Biblia, porque la pregunta es cómo se formó el canon, y cuando hablamos del canon de la Biblia, ustedes saben que la Biblia se divide en dos testamentos. Estamos hablando del Antiguo Testamento y estamos hablando del Nuevo Testamento. Y cuando vamos a estudiar la forma o la manera como se formó el canon, tenemos que estudiar estos testamentos por separado, porque la manera como se desarrolló el canon del Antiguo Testamento fue diferente, aunque en esencia hay cosas muy similares, en general hay diferencias en cómo se formaron ambos testamentos, en cómo se formó ambos cánones, ¿ya? Entonces, por esa razón, es necesario que primero estudiemos el canon del Antiguo Testamento y luego el canon del Nuevo Testamento y por supuesto aquí mis hermanos hay muchísimas cosas que decir. Es decir, yo tengo una clase de canon que dura aproximadamente unas 5 o 6 horas y lo que voy a hacer es hacer un resumen, ¿sí? Para que se pueda entender en 50 minutos. Así que hay mucha información que se va a pasar por alto, mucha información en la que no se va a poder profundizar,
pero de todas maneras espero que sea lo suficientemente útil la información resumida, tal como se va a presentar en esta noche. Entonces, antes de hablar del canon del Antiguo Testamento, miremos algunas diferencias que hay en el canon. La Biblia protestante, es decir, nuestra Biblia, nosotros los protestantes, contiene 66 libros. He estado diciendo desde el principio que estoy dispuesto a morir por estos 66 libros que están aquí contenidos o compilados en este único libro que llamamos Santa Biblia. Entonces, aquí hay 66 libros. Sin embargo, yo estoy seguro que ustedes se han familiarizado con el catolicismo romano y ustedes saben que el catolicismo romano contiene más libros. Ellos tienen 73 libros, 7 libros más que los que nosotros tenemos en nuestro canon protestante. ¿Sí? Es decir, ellos agregan 7 libros más para nosotros y para ellos nosotros le quitamos 7 libros a la Biblia, pero específicamente estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. ¿Sí? Específicamente estamos hablando del canon del Antiguo Testamento porque los católicos romanos y nosotros tenemos los mismos libros en el Nuevo Testamento. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, pero la diferencia está en el Antiguo Testamento. Ellos tienen 7 libros más y nosotros tenemos 39 libros, para ellos son 7 libros menos. ¿Sí? Esos libros que ellos tienen en el Antiguo Testamento, que nosotros consideramos con razones fundamentadas, que son libros de más, son los libros de Tobí o Tobías, el libro de Judí, primer libro y segundo libro de Macabeos, un libro que se llama Sabiduría, un libro que se llama Eclesiástico o Siracides y un libro que se llama Baruch. Esos son 7 libros que contienen los católicos romanos en su canon del Antiguo Testamento. Para nosotros los protestantes, históricamente, esos libros contienen un valor histórico, es decir, el hecho de que esos libros no se han inspirado no quiere decir que sean falsos. Yo tengo muchos libros allá atrás en mi biblioteca que son muy útiles, muy buenos, con contenido veraz, pero no son inspirados. Es decir, el hecho de que un libro no sea inspirado no quiere decir que sea falso. Y el hecho de que un libro tenga contenido verdadero no quiere decir que sea inspirado. ¿Sí me van a entender? Entonces nosotros estos libros que los católicos agregan a sus Biblias en el Antiguo Testamento, nosotros los consideramos como libros verdaderos, de hecho, como libros que contienen un valor histórico increíble, pero no los consideramos inspirados. Deben ser leídos, deben ser estudiados, de hecho nos relacionan con un periodo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre los testamentos, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Durante ese espacio, cuando finalizó el Antiguo Testamento con el Imperio Persa e inicia el Nuevo Testamento con el Imperio Romano, transcurren aproximadamente 400 años. Ese periodo de 400 años, que comúnmente le llamamos periodo de silencio, se conoce como periodo intertestamentario. Y estos libros, que también denominamos apócrifos, por ser de origen desconocido o origen oculto, estos libros surgen durante este periodo y de hecho nos ayudan a entender, a familiarizarnos con ese periodo intertestamentario. Por ejemplo, el libro de Primera y Segunda de Macabeo nos da mucho entendimiento para comprender ese periodo. Entonces, el hecho de que nos han inspirado no quiere decir que sean falsos. Y el hecho de que contengan un contenido, valga la redundancia, que es veraz y que es histórico, no significa que sean inspirados. ¿Sí? Una cosa es la inspiración y otra cosa es la veracidad que puede tener un libro. Y por otra parte está el canon griego o canon ortodoxo. La Iglesia Católica en el siglo X, siglo XI, sufrió una división, ¿sí? Y esa división quedó la Iglesia en Occidente llamándose Iglesia Católica Romana, como la que tenemos acá en nuestras ciudades, y en Oriente quedó llamándose Iglesia Católica Ortodoxa. Entonces, cuando hablo del canon griego, estoy hablando del canon de la Iglesia Católica Oriental o Iglesia Católica Ortodoxa. Ellos agregan otros libros, además de los libros que agrega el canon de la Iglesia Católica Romana. Ellos agregan un libro que se llama Primera de Esdras, otro libro que se llama Tercera y Cuarta de Macabeos, agregan otro libro que es la oración de Manasés. De hecho, en el Salmo agregan un salmo de más que se llama el Salmo 151. Y bueno, los ortodoxos rusos, que son una fracción dentro de esa católica oriental, pero rusa, ellos agregan un libro que se llama segundo libro de Esdras. Y bueno, hay otras variaciones con respecto al Antiguo Testamento. Por ejemplo, si no estoy mal, el canon siriaco agrega un libro que se llama Jubileo y un libro que se llama Enoc, ¿sí? Que no aparecen en la Septuaginta, pero que tienen un carácter antiguo.
¿sí? Y otros canon agregan libros diferentes en el Nuevo Testamento. Así que, pero eso tiene que ver con el Nuevo Testamento. Así que hay algunas diferencias, digamos, en la iglesia cristiana definida de una manera general, es decir, entre la cristiandad en cuanto al entendimiento del canon del Antiguo Testamento. Pero ¿a qué se debe esa diferencia? ¿Por qué nosotros no tenemos 73 libros en nuestra Biblia como tienen los católicos romanos? Bueno, la razón de esto se debe a lo siguiente. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, podemos hablar de dos versiones de libros o de dos formas de dividir y entender el Antiguo Testamento, la versión griega y la versión hebrea. Comencemos hablando de la versión griega. La versión griega se debe a que durante el periodo intertestamentario, recuerden lo que dije hace un momento, el periodo entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, cuando el Antiguo Testamento termina, el imperio que está en el poder es el imperio persa. Y cuando el Nuevo Testamento inicia, el imperio que está en el poder es el imperio romano. Pero en ese periodo de tiempo, en el periodo intertestamentario, hay un otro imperio que llega al poder y que conquista el mundo entero de aquel entonces. Ese imperio se llama el imperio griego, ¿sí? Y hay una figura aquí bastante importante que es Alejandro Magno. Alejandro Magno era, digamos, el rey de este imperio griego, ¿sí? Cuando el imperio griego conquistó todo el mundo de aquel entonces, incluidos a los israelitas. Alejandro Magno tenía la obsesión de helenizar el mundo. Helenizar el mundo es hacer que el mundo sea griego, es decir, imponer su cosmovisión griega al mundo, pero él también tiene una obsesión con los libros. Y él fundó una ciudad en Egipto que se llamó la ciudad de Alejandría. Y ahí en Alejandría, él, bueno, construyó un faro que se conoció como el Faro de Alejandría, posiblemente lo han escuchado, y también construyó una gran biblioteca llamada la Biblioteca de Alejandría, que hoy no existe, pero construyó esa biblioteca. Y uno de los proyectos que ellos tenían, los griegos, era traducir toda la literatura conocida de aquel entonces al idioma griego. Y una de la literatura conocida en aquel entonces eran las escrituras judías del Antiguo Testamento, que fueron originalmente escritas en hebreo. Así que los griegos realizaron una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, ¿sí? Por eso de traducir toda la literatura conocida de aquel entonces. Hicieron una traducción del Antiguo Testamento que fue escrito originalmente en hebreo y algunas porciones en arameo al griego, ¿sí? Y esa traducción al griego se le llamó la Septuaginta. Septuaginta, el símbolo es una L y dos X, Septuaginta. Se le conoce así porque según la historia o según la leyenda, hubo 70 traductores que participaron en esa traducción, por eso se le llama Septuaginta. Ahora, esa traducción busca enfatizar la historia y la cronología, y nosotros hemos recibido de esa versión el orden del Antiguo Testamento. Ellos dividieron el Antiguo Testamento en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Entre los profetas dividieron esta versión en profetas mayores y profetas menores. El orden que nosotros tenemos de nuestra Biblia es heredado de esta versión griega, ¿sí? El orden, no los libros, el orden. Ahora vamos a ver cuáles son los libros que ellos, esta versión tenía. Esta versión tenía una primera sección que se llama el Pentateuco, contiene los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Una segunda sección llamada los libros históricos. Aquí en los libros históricos está Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, que ellos le llamaron primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Y lo que nosotros le llamamos primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, ellos le llamaron tercer libro de Reyes y cuarto libro de Reyes. También tenían primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, tenían Nehemías, tenían Esdras, que le llamaron otra versión de la Septuaginta, porque es que hay varias versiones de la Septuaginta antigua, pero la versión más conocida tiene los libros en negro, los que están en negro. Los que están en color rojo son otras versiones de la Septuaginta que contienen más libros. Ese Esdras es un libro, pero otra versión de la Septuaginta le llama Primera de Esdras y agrega otro libro que se llama Segundo libro de Esdras, ¿sí? También está el libro de Esther, el libro de Judí, que es el que tienen los católicos en su Biblia, el libro de Tobías, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, y otras versiones de la Septuaginta contienen otros dos libros, que son tercer libro y cuarto libro de Macabeos. Si se van dando cuenta, están los libros que no tenemos en nuestra Biblia,
pero hay más libros también. En la sección de libros proféticos, poéticos, perdón, y sapienciales, ellos agregaron el libro de Job, Salmos, con un salmo de más, Salmo 151, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, un libro llamado Sabiduría, un libro llamado Sirácides o Eclesiástico, y otro libro que otras versiones de la Septuaginta tienen que se llama Oración de Manasés. ¿Ya? Y la otra versión es, en la otra sección es los libros proféticos, y aquí se dividieron en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores porque su contenido era más extenso, y profetas menores porque su contenido era menos extenso, no porque fuesen más importantes. En la versión de profetas mayores está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, hasta aquí todo familiar para nosotros. Daniel con algunas adiciones, algunos capítulos que se adicionaron en la versión de la Septuaginta, y dos libros que no son familiares para nosotros como Baruch, y otra versión de la Septuaginta más amplia contiene un otro libro llamado Carta de Jeremías. Y los libros proféticos, pero de la parte de profetas menores, está Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, todo igual como nosotros, para un total de 50 libros. ¿Sí? La versión de la Septuaginta más amplia. Nosotros tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, estamos hablando de que acá hay muchos más libros, ¿sí? Bueno, esta es la versión griega del Antiguo Testamento, la traducción que los griegos hicieron de la Biblia del Antiguo Testamento hebreo, ¿ya? Ahora hay una segunda versión que es la versión hebrea. La versión hebrea en realidad es la primera, porque fue la primera versión que existe, ¿no? La otra es una traducción de esta versión, sin embargo la he colocado de segundo por una razón didáctica. Pero esta versión es la que fue escrita originalmente en hebreo, aunque algunas porciones fue escrita en arameo, y recibe el nombre de Tanaj, terminado en J, Tanaj. Esta división o esta versión pone su histórico, como hacen los griegos, sino que pone el énfasis en la relación del pueblo con Dios, es decir, en el pacto que Dios ha hecho con el pueblo. Un pacto es un acuerdo, un contrato entre dos o más partes, y Dios se relaciona con su pueblo a través de pacto. Entonces, en la versión hebrea de la Biblia coloca el énfasis en esta relación pactual, en el pacto con Dios. Y aquí hay una triple división que se conoce como la ley o la Torá, eh, los profetas, que viene siendo los Nevim, que viene siendo la historia del pacto, es decir, la ley, que es la primera sección, o Torah, es el establecimiento del pacto de Dios con el pueblo. Luego tenemos una segunda sección que son los profetas, o el Neviim, que viene siendo la historia del pacto, nos muestra cómo se desarrolló el pacto con el pueblo. Y una tercera sección que se conoce como el Ketubim, o los escritos, que nos busca resaltar la vida del hombre en el pacto con Dios. Y esta es la forma que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ustedes pueden leer en Lucas 24:44, yo no tengo espacio para ir por esos pasajes, pero en Lucas 24:44 el Señor Jesucristo hace esta triple división. Él dice que estaba enseñando, Lucas dice que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a unos discípulos, y comenzando por la ley, siguiendo por los profetas y pasando por los salmos, les enseñaba todo lo que las escrituras de él decían. Es decir, que el Señor Jesucristo hizo esta triple división, ya es decir, seguido de esta triple división. ¿Cuáles son los libros que contiene esta versión hebrea de la Biblia llamada Tanakh? Bueno, la primera sección, que es la Torá, la ley, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 5 libros en total. La segunda sección, los profetas, ellos dividen la Biblia, o esta sección de profetas, en profetas anteriores y profetas posteriores. Y anteriores y posteriores no significa como que vivieron antes o vivieron después, sino simplemente es por el orden que está establecido cronológicamente en su versión del Antiguo Testamento, Entonces aquí tienen a Josué, Jueces, Samuel, no primero y segundo libro de Samuel, sino Samuel es un solo libro. Reyes, que viene siendo primer libro y segundo libro de Reyes, un solo libro. Y luego tiene los profetas posteriores, que vieron los que están en orden después. Luego está Isaías, Jeremías, Ezequiel, y un libro que se llama el libro de los 12, un solo libro,
Y en ese libro, llamado el libro de los 12, están lo que nosotros llamamos los 12 profetas menores. Es decir, Joel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y una tercera sección que se llama Los Escritos o el Ketubim, donde están los Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que vienen siendo un solo libro en esa versión de la Biblia. Esdras y Nehemías, un solo libro, y Crónicas, que viene siendo el último libro, y viene siendo un solo libro también, no, segundo, no dos libros de Crónicas, sino un solo libro. Se dan cuenta, tiene 24 libros en total. Ahora, nuestras Biblias del Antiguo Testamento contienen el orden griego, pero los libros hebreos. Es decir, esos 24 libros que ustedes ven de la versión hebrea son los 39 libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Esos 24 se convierten en 39 cuando nosotros dividimos Samuel, dividimos Reyes, dividimos Crónicas, dividimos Esdras y Nehemías y dividimos el libro de los 12. Esto condujo, por supuesto, a una problemática. Bueno, ¿cuántos libros en realidad tenía el canon del Antiguo Testamento de acuerdo a los hebreos? ¿24 de acuerdo a los hebreos o más libros de acuerdo a los griegos? Ahora, parecía fácil resolver el asunto, el problema, puesto que son los hebreos quienes debían ser creídos en este asunto, porque a ellos se les dio la ley, ¿cierto? A ellos se les dio la palabra de Dios. Los griegos hicieron fue una traducción donde posiblemente agregaron más libros en ese periodo intertestamentario, donde posiblemente no, donde agregaron más libros en ese periodo intertestamentario, ¿ya? Libros de confiabilidad histórica, pero no inspirados por Dios. Ahora, resulta que hubo un problema. El problema es que el Señor Jesucristo y los apóstoles citaron a la Septuaginta, es decir, cuando usted lee en el Nuevo Testamento la cita que ellos están haciendo del Antiguo Testamento, es de la versión de la Septuaginta. Así que la pregunta aquí es que ellos estaban validando acaso el contenido de la Septuaginta o simplemente ellos estaban reconociendo o estaban usando esa traducción sin validar los libros que los griegos agregaron. Nosotros creemos lo segundo, es decir, que ellos estaban usando esa traducción que estaba disponible en el momento en que ellos vivían en el Imperio Romano, todo el Imperio Romano hablaba el idioma griego, había una traducción en ese idioma que era la Septuaginta y ellos usaron esa versión, es decir, ellos para evangelizar, para predicar, usaron la versión que ya estaba disponible, que era la versión griega, especialmente los apóstoles, ¿sí? Y la iglesia primitiva usó de esa versión que ya estaba disponible, la versión griega. Sin embargo, aunque ellos usaron esa versión, nunca citaron libros de la Septuaginta que no estuviesen en la versión hebrea. Sí, ellos citaron la Septuaginta, pero los libros que están en la versión hebrea. Es decir, ellos nunca agregaron o citaron ningún libro de la versión de la Septuaginta. Bueno, debido a esa problemática, se realizó un concilio de Jamnia, bueno, que algunos historiadores ponen en duda si realmente se realizó ese concilio. Supuestamente se realizó en el año 90 después de Cristo, algunos dicen que en el año 70, y fue un concilio hecho por rabinos hebreos y en el cual se determinó aceptar el canon hebreo, es decir, la Tanakh. Sin embargo, con el pasar de los años, los católicos romanos y los ortodoxos griegos decidieron aceptar la mayoría de los libros que se encuentran en la Septuaginta. Ese metro, los romanos, católicos romanos aceptaron 7 libros de más y los ortodoxos, católicos ortodoxos agregaron más libros. Sí, pero los protestantes decidieron usar esos libros como históricos únicamente, pero no como inspirados por Dios. Así que nuestro canon del Antiguo Testamento contiene los libros de la Tanakh hebrea, es decir, de la versión hebrea de la Biblia. Esos 24 libros se convierten en 39 en nuestras Biblias cuando se hace la división, pero se toma el orden de la Septuaginta y por tomar el orden de la Septuaginta divide los libros de Samuel, divide los libros de Reyes, divide los libros de Crónicas, divide los 12 profetas menores, debido a que se toma ese orden, entonces por eso tenemos 39 libros, aunque no se agregan los libros que la versión de la Septuaginta tiene. Y de esa manera, eso explica por qué nosotros tenemos un Antiguo Testamento con 39 libros, por qué la versión griega, hebrea tiene 24 libros, por qué la versión de la Septuaginta tiene 45 libros, aunque otras versiones tienen 51 libros, por qué la versión católica romana tiene 46 libros también, y por qué la versión católica ortodoxa tiene, creo que son 48 o 49 libros.
Ya, eso explica todo y explica por qué nosotros tenemos una Biblia de 39 libros, porque nos adherimos a la versión hebrea, porque creemos que a ellos se les dio la palabra. Si a ellos se les confirió en el Antiguo Testamento a los judíos, se les confirió el guardar la palabra, como dice Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, a ellos se les dio la ley, se les dio las promesas, se les dio la palabra. Sí, y el Señor Jesucristo hace uso de esta versión en Lucas 24, y de hecho también en Mateo 12, él dice como que hablando, elaborando una sanción, hablando contra los fariseos, dice que la ley que fue, que ellos habían matado a los profetas, empezando desde Abel hasta Zacarías, ¿sí? Hasta Zacarías, creo que Zacarías, sí. Entonces, esas dos muertes que menciona engloba desde el primer libro del Testamento de la versión hebrea hasta el último libro de la versión hebrea del Antiguo Testamento, ¿ya? Por esa razón aceptamos esta versión del Antiguo Testamento. Ahora, hablemos rápidamente del canon del Nuevo Testamento. Tenemos exactamente 20 minutos para hablar de este asunto, el canon del Nuevo Testamento. Bueno, la historia del canon del Nuevo Testamento es muy diferente a la del canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, por ejemplo, ya estaba terminado para la época del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo junto con los apóstoles usaron ese canon hebreo. Sin embargo, el canon del Nuevo Testamento se escribió en el transcurso del primer siglo, ¿sí? Mientras que ellos reconocían el canon del Antiguo Testamento, apenas se estaba escribiendo el canon del Nuevo Testamento, apenas se estaban escribiendo las cartas y los evangelios. Pero hacia el final del primer siglo, bueno, algunos dicen que al final, ya por el año 70, otros dicen que por el año 90, hacia el final del primer siglo, ya el Antiguo Testamento, por supuesto, estaba agrupado tanto en la Tanakh, la versión hebrea, la Tanakh, como en la versión griega, la Septuaginta, pero el Nuevo Testamento, digamos, estaba dividido, ya estaba completado, ya todos los libros del Nuevo Testamento estaban escritos, pero no estaban como hoy los tenemos. Hoy tenemos fácilmente nuestro Nuevo Testamento aquí agrupado estos 27 libros. En ese entonces no estaban agrupados en 27 libros. En ese entonces, cada uno de los libros estaba dividido o distribuido por todo Occidente, sí, por todo Occidente y por todo Oriente. La mayoría de los libros estaban en Roma, otros estaban en Éfeso, otros estaban en Jerusalén, etcétera, pero estaban distribuidos. Sí, es decir, que una iglesia contaba con uno o dos libros, pero no conocía el contenido de los demás. Sí, y así estaban todos los libros regados por ahí, porque no se escribieron los 27 libros juntos. ¿Sí? Cada carta fue enviada a un lugar diferente y estaban regadas por todo el Imperio Romano. Entonces, la iglesia primitiva comenzó un proceso de reconocer, y esto es un término que es bastante importante, reconocer a los libros inspirados, no de conferir autoridad, sino de reconocer la autoridad. Es decir, la iglesia no le da autoridad a la Biblia, sino que la iglesia reconoce la autoridad que ahí está. Esto es importante porque, por ejemplo, el catolicismo romano cree que es la iglesia la que está por encima de la Biblia, porque es la iglesia la que le da autoridad a la Biblia. Sí, porque es la iglesia la que dice cuáles son los libros inspirados o no, y entonces ella tiene la autoridad sobre la Biblia, así que ella está por encima de la Biblia. Nosotros rechazamos este concepto y decimos que la iglesia no le da, no le confiere autoridad a la palabra de Dios. Lo que la iglesia hace es reconocer la autoridad que ya está ahí. Es decir, el proceso de canonización del Nuevo Testamento no es un proceso de conferir autoridad, sino de reconocer la autoridad que ya está ahí, de que ya está ahí en la palabra de Dios. Para poder entender la formación del canon del Nuevo Testamento, como estos 27 libros que se escribieron por los apóstoles y que estuvieron regados por todo el Imperio Romano, para entender cómo comenzó ese proceso de formación, hay una figura que es bastante importante aquí, un hombre llamado Marción. Marción era un hereje, un gnóstico, que creía que el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, y este Marción, él definió un canon que era bastante limitado. Por ahí alrededor del año 140 después de Cristo, él hizo esta definición del canon, y se podría decir que este es el canon más antiguo que alguien definió en la historia de la iglesia sobre el Nuevo Testamento. Y en este canon, Marción rechaza todo el Antiguo Testamento. Es decir, para Marción el Antiguo Testamento no es válido. El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento.
por su teología gnóstica. Así que rechaza el Antiguo Testamento y él solamente se queda con el Nuevo Testamento, pero no con todo el Nuevo Testamento, porque para él en el Nuevo Testamento hay libros que son muy judíos y había cierto sentimiento antisemita en él, antijudío. Por lo tanto, él se quedó solo con el Evangelio de Lucas, por verlo como el Evangelio más gentil, aunque eliminó los dos primeros capítulos por considerar esos dos capítulos demasiado judíos, y se quedó con las cartas de Pablo, pero quitó las pastorales. Entonces este hombre hizo una Biblia, un canon a su medida, lo que él quería, lo que para él, de acuerdo a su conmovisión gnóstica, era lo correcto, ¿sí? Así que este hereje lo que hizo fue que apresuró el día en que los creyentes ortodoxos necesitaran formular una declaración propia sobre este asunto, donde ellos reconocían cuáles eran los verdaderos libros que Dios había inspirado, ya bajo el reconocimiento y el estudio que ellos hicieron en esa época, porque la iglesia recibió los libros de los apóstoles bajo la autoridad apostólica, o si no, bajo la supervisión de un apóstol. Entonces la iglesia trató de ser muy precisa en reconocer los libros que habían salido de la mano de un apóstol o bajo la supervisión de otro apóstol. Entonces, debido a que los herejes como Marción comenzaron a establecer sus propios cánones, se volvió una necesidad que la Iglesia Cristiana Ortodoxa reconociera el verdadero canon, ¿sí? Entonces, en el transcurso del primer siglo, ya se puso autoridad apostólica y se reconocía la inspiración de los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia, leemos que Pablo les ordena a las congregaciones que sus escritos sean leídos en todas las iglesias. Lo pueden leer en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Y además que se lea delante de todos los hermanos, sugiriendo con esto una autoridad para edificar la iglesia. Como ustedes pueden ver en el primer libro de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Pablo, en otra parte, también les alaba a ellos por recibir su palabra como palabra de Dios. En la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pablo también dice que sus escritos son mandamientos del Señor. Eso lo hace en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37. Pedro, por ejemplo, Pedro le da el título de escrituras a los escritos del apóstol Pablo, como ustedes pueden ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Hermano, no podemos ir a esos pasajes porque el tiempo no nos da. Recuerden que estoy tratando de hacer un resumen de algo que es bastante extenso. Pero ahí están las notas, los versículos, para que ustedes los vayan copiando y después los leen con calma. Pablo además coloca los escritos del Antiguo Testamento a la altura de los escritos del Antiguo Testamento, como se puede ver en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, cuando él está citando Deuteronomio, una porción del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25, versículo 4, y lo está colocando a la par con Lucas, capítulo 10, versículo 7, es decir, colocando los libros del Antiguo Testamento a la altura de los del Antiguo Testamento. Así que se reconocía esta autoridad apostólica. La iglesia entonces reconoce esa autoridad en los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el año 95, del primer siglo, es decir, hacia el final del primer siglo, uno de los padres de la iglesia, Clemente, él escribe a los Corintios usando textos de Mateo, usando textos de Lucas, usando textos de Hebreos, usando textos de Romanos, usando textos de primera y segunda de Corintios, usando textos de primera de Timoteo, usando textos de Tito, usando textos de primera de Pedro, usando textos de Efesios. Es decir, al usar estos textos, él está reconociendo la autoridad que esos textos poseen sobre la iglesia. En la primera mitad del segundo siglo aparece otro hombre clave llamado Justino Mártir, y él describe los servicios de adoración de la iglesia primitiva y pone los escritos de los apóstoles a la par con los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que hace Justino Mártir. Hacia el final del segundo siglo hay otra persona que es Ireneo. E Ireneo cita casi todo el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento como lo tenemos, él lo cita mostrando cita para corregir a la iglesia y lo cita mostrando la autoridad que estos libros tenían. Tasiano, por ahí alrededor del 170 después de Cristo, es decir, hacia el final del segundo siglo, y Tasiano fue un alumno de Justino Mártir, hizo una armonía de los 4 evangelios que se llamó el Diatesarón. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él estaba afirmando que los libros del Nuevo Testamento, es decir, los evangelios específicamente, tenían el mismo estado y poder en la iglesia que los libros del Antiguo Testamento.
Hacia principios del tercer siglo, otro hombre llamado Orígenes, quien era un erudito y un exegeta bastante prodigioso, escribió un comentario y una homilia sobre la mayoría o sobre la mayor parte del Nuevo Testamento. Hacia el siglo IV ya aparece un hombre llamado Eusebio, un historiador de la iglesia, un obispo también de Cesarea. Él escribe y hace una declaración sobre el estado del canon en la primera mitad del siglo IV, en un libro que se llama Historia Eclesiástica. Él dice lo siguiente, por ejemplo, él dice que los 4 evangelios, los hechos, las cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, porque algunos creían que Hebreos había sido escrita por Pablo, ¿sí? Aunque algunos tenían dudas sobre su autor, Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis, él dice que fueron aceptadas como canónicas universalmente, como epístolas canónicas universales por toda la iglesia. Otros libros habían sido admitidos por la mayoría, incluyendo Eusebio, pero que había sido discutido por algunas partes de la iglesia, como fueron en la epístola a los Santiago, la segunda epístola de Pedro, que fue el más discutido, segunda y tercera de Juan, y la epístola a Judas. Y otros libros, como los Hechos de Pablo, la Didache, el Pastor de Hermas, que ustedes de pronto no están familiarizados con esos libros porque no los tenemos en nuestras Biblias, esos libros fueron calificados como espurios y por eso no están en nuestras Biblias, no fueron considerados palabra autoritativa escrita por apóstoles o bajo la supervisión de apóstoles, y otros escritos también fueron calificados como heréticos y como absurdos. ¿Sí? Y ya en la última mitad del siglo IV, el canon del Nuevo Testamento ahora encuentra una declaración final bajo un obispo llamado el obispo Atanasio de Alejandría, en una carta festiva para la Pascua en el año 367. Él dijo que tenía el propósito de eliminar de una vez por todas el uso de ciertos libros apócrifos. Y en esa carta, con su amonestación, que nadie le agrega esto, que nada se ha quitado, él nos da el documento más antiguo que existe, en el cual se especifican nuestros 27 libros del Nuevo Testamento, ya los 27 completos, ¿sí? Y hacia el mismo siglo IV, al final del siglo IV, o sea, hace un concilio, el concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, y este concilio decreta que aparte de las escrituras canónicas, nada se debe leer en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. Y esto también catalogaba a los 27 libros del Nuevo Testamento como palabra divina. Entonces, Eusebio y Atanasio van a ser unos hombres bastante clave en la propagación del canon en el Oriente, el canon tan como lo tenemos en nuestras Biblias hoy, los 27 libros del Nuevo Testamento, y otros hombres como Jerónimo y Agustín van a ser bastante clave en el mismo proceso, pero en Occidente, y en el mundo occidental. Ahora, existieron algunas dificultades para la formación de este canon del Nuevo Testamento. La persecución fue una. Eso, los cristianos vivían bajo persecución, eso hacía que fuese difícil, por ejemplo, hacer concilios y poner fin a aquellos debates y condenar herejías y reconocer un canon. Todo eso se hizo difícil. Estamos hablando del siglo IV porque ya en el siglo IV ya ellos podían hacerlo, cuando ya el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano, pero antes era muy difícil que ellos hicieran todo este proceso. Y además también habían falsos maestros, y estos falsos maestros se inventaban cada rato libros con autoría apostólica simplemente para ellos acreditarse como sucesión apostólica y acreditarse como apóstoles de Jesucristo y con autoridad, etcétera. Entonces muchos libros aparecieron como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, muchos libros falsos, pero que tenían el nombre de apóstoles para engañar a la gente, ¿no? Entonces, en ese contexto, la iglesia verdadera se defendía con los documentos verdaderos y buscando desacreditar a esos falsos maestros, y se defendía también bajo la verdadera sucesión apostólica. Iglesias como la de Roma, por ejemplo, la de Éfeso, la de Efesios, la de Jerusalén, entre otras, que contaban con la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento. Estas iglesias pues pudieron defenderse y además defendían el hecho de que habían sido fundadas por los apóstoles, y bajo esa autoridad pues defendieron los libros, los 27 libros que hoy tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Ahora, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, 20 fueron aceptados sin ningún inconveniente, es decir, fueron aceptados inmediatamente por la iglesia. Al leerlos, la aceptación fue tal que no se levantó objeción contra ellos. Los libros por sí mismos, por su contenido, evidenciaban ser palabras de Dios, ¿sí? Ahora, estamos hablando
de las generaciones posteriores, porque las generaciones que recibieron esos libros los recibieron inmediatamente como palabra de Dios, ¿sí? Pero al pasar los años, la duda es a pasar los años si eran palabra de Dios, y la mayoría de las iglesias podría decir estos 20 libros son palabra de Dios, los recibimos bajo la autoridad apostólica, los cuidamos, los preservamos, damos testimonio que lo escribió un apóstol o se escribió bajo la autoridad de un apóstol y fueron universalmente aceptados. Pero 7 libros fueron cuestionados: Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Ahora, debemos aclarar que estos libros fueron aceptados plenamente por los receptores originales, es decir, aquellos receptores que recibieron estos libros los recibieron como palabra de Dios, pero, es decir, los receptores estuvieron de acuerdo con su inspiración, pero al ampliarse la audiencia y al transcurrir los años y al correr los libros de aquí para allá, las personas se hicieron preguntas de acuerdo a estos libros y se cuestionaron, pero al final estos libros fueron aceptados. Por ejemplo, la epístola a los Hebreos se cuestionó por la autoría, porque no se sabía o no se podía definir si había sido escrita por un apóstol o no, o bajo la supervisión de un apóstol, pero al final este debate desapareció y la iglesia lo aceptó. Con la epístola de Santiago, el problema era si la carta era auténtica, porque muchos creían que se contradecía esto de las escrituras, pero este debate también fue resuelto. Sobre Segunda de Pedro, el asunto con este libro también era su genuinidad. Porque algunos argumentaban que era muy diferente al primer libro de Pedro, pero este debate fue resuelto y el libro fue aceptado. Con respecto a Segunda y Tercera de Juan, el problema también era la autoría. La pregunta era, ¿por qué las cartas dicen que fue escrita por un anciano y no por un apóstol? Entonces, ese era un debate que también fue resuelto satisfactoriamente. Luego, sobre la epístola a Judas, su problema era la autenticidad, porque algunos decían que ese libro citaba el contenido de otros libros que no eran inspirados, como el libro de Enoch y otros libros, pero esto generó dudas, pero el problema se resolvió, el debate se zanjó y el libro fue aceptado. Y otro libro fue el de Apocalipsis, y el asunto con ese libro era su autenticidad también, porque como el libro habla de un milenio, y en ese momento había unos herejes en la iglesia, los marcionistas, los marcionistas, no, perdón, los montanistas, que creían en un milenio, pero eran bastante heréticos con esa enseñanza, entonces esto levantó sospechas en parte de la iglesia, pero luego la iglesia entendió la enseñanza del milenio adecuadamente, en la epístola, en la carta de Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis, entonces el debate se zanjó y se concluyó el debate, ya no hubo problemas con respecto a eso. Ahora, algunas conclusiones aplicativas para terminar. Hermanos, podemos tener la certeza que los libros que tenemos en nuestras Biblias son los únicos libros inspirados, que la autoridad, es decir, que la iglesia fue usada por Dios para reconocer la autoridad en esos libros. Así que el mismo Dios que inspiró la escritura, el mismo Dios que la reveló, que la inspiró y que la preservó, es el mismo Dios que guió a su iglesia plenamente a reconocer adecuadamente los libros del Nuevo Testamento inspirados. ¿Sí? El largo proceso para reconocer la inspiración de los libros, que es más amplio de lo que yo traté de resumir, el Espíritu Santo guiando a su iglesia tal como lo ha prometido, y el hecho de que el Dios que inspiró la escritura también las preserva, nos aseguran la confiabilidad en el proceso de la canonización. Segunda aplicación, la Biblia debe ser para nosotros superior a la opinión de cualquier hombre, superior a cualquier credo, superior a cualquier confesión o cualquier institución, y llámese iglesia, llámese Estado. Esto es la sola escritura, la Biblia es la máxima autoridad, no la única autoridad, pero la máxima, ¿sí? Y es superior a la opinión de cualquier hombre porque es inspirada por Dios y ha llegado a nosotros preservada y guiada y guardada por el mismo Dios, ¿sí? A través de su iglesia que también lo hizo. Tercero, las escrituras, así como la palabra canon lo sugiere, debe ser nuestro único estándar de vida para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras iglesias y para nuestras naciones. Ella debe ser nuestra única guía en todas las cosas, ¿sí? Y para todo lo que nosotros hagamos. Y mis hermanos, esa es nuestra enseñanza del día de hoy. He tratado de terminar puntual, así que he tratado de resumir lo más que he podido, pero espero que se haya entendido lo que se ha estado compartiendo. Muchas gracias, pastor. Realmente ha sido una explicación muy completa. Le agradecemos por
transmitirnos estos conocimientos que usted tiene. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Primero voy a dar bien a Daniel Fernández, por favor. Sí, gracias. Buenas noches, pastor. Quería hacer una pregunta referido a cuando usted dijo en una de las primeras presentaciones que, bueno, el canon romano que contiene los 7 libros adicionales a que nosotros conocemos como protestantes, usted dice que hay que, tiene un valor histórico, debemos leerlos y estudiarlos, ¿verdad? Pero también yo había leído algunas de las contradicciones, de los errores doctrinales que existen en estos libros. Por ejemplo, en Tobías 4:10, que habla, dice que porque la limosna libra de todo pecado de la muerte e impide caer en las tinieblas, ¿no? Sin embargo, la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, ¿no? Adicionalmente, en Gálatas 1:8 dice, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, no sé si hay una contradicción ahí o a qué se refiere con que debemos estudiarlo. O sea, si es que yo tengo mi Biblia católica, ¿está bien? No, Perdón, o sea, yo creo, como he dicho, que debemos estudiar esos libros por su contenido histórico, pero no tenerlos como palabra de Dios. Por ejemplo, yo aquí tengo varios libros. Aquí tengo un libro a la mano que estoy leyendo, se llama Comprendiendo las Palabras de Jesús. Este libro no es inspirado, ¿sí? Pero yo lo estoy estudiando. Y aquí, por supuesto que este hombre no es infalible, como no es inspirado por Dios, no es infalible. Así que este libro contiene errores, estoy seguro de eso, pero lo estoy estudiando, ¿sí? Y me puede ser muy útil en mi estudio personal. Ahora, de ahí a darle un carácter de inspirado o autoridad infalible a ese libro, no, porque ese autor no lo es. Lo mismo ocurre con los libros apócrifos. Los libros apócrifos, por lo menos los libros de Macabeo, yo los he estado y me han sido muy útiles en mi entendimiento de la historia del periodo intertestamentario. Sí, muy útil en ese sentido. Y esos otros libros también me han sido muy útiles, sean palabras de Dios, ni que sean inspirados. Es decir, esos libros contienen error. Tienen contenido cierto, histórico, pero contienen error porque no son inspirados por Dios. Es decir, yo nunca voy a tomar estos libros y los voy a poner a la altura de la Biblia. Pero la Iglesia protestante se ha usado estos libros como libros de estudio, es decir, como libros históricos, tal como todos los libros que tengo allá atrás en mi biblioteca. Ya, libros que pueden ser útiles, pero que no son palabras de Dios, que no son inspirados. Y como tú mismo has dicho, has encontrado algunos errores en esos libros y muy bien. Eso es lo que debemos hacer siempre que juzguemos cualquier contenido que no sea la palabra de Dios. Es decir, nunca comernos todo lo que ese libro dice. Yo estoy leyendo este libro y ya he encontrado pues algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque tengo la palabra de Dios, que es un estándar que me ayuda a medir ese libro. ¿Sí? Entonces, poder relacionarse con estos libros y con la palabra de Dios juzgarlos, ¿sí? Y contradecirlos de ellos. Pero, como todo libro, debe ser estudiado. Es decir, el libro de Enoch debe ser leído. Todos estos libros deben ser estudiados, y sea para refutarlos, sea para aprender algo en ellos, pero nunca tenerlos como palabras de Dios. ¿Sí me van a entender? Sí, perfecto, gracias. Listo, hermano. Muchas gracias, pastor. Gracias por la Ahí pregunta. tenemos a una pregunta de Paola Bravo, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Usted ha hablado de que hay un reconocimiento de los libros, que si son inspirados o no. Quisiera saber si hubo un proceso para reconocer cuáles libros han sido inspirados o no, y si existieron normas para hacer aquello, ¿no? Para reconocer que esos libros realmente son inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermana, por la pregunta. Sí, lo que la iglesia, debemos reconocer, debemos entender que estos libros, por ejemplo, el libro, la epístola a los Corintios, Pablo la dirigió a la iglesia de los Corintios, y los receptores de esa carta sabían que Pablo se los estaba escribiendo, ¿sí? Y esos receptores entendían la autoridad que Pablo tenía. Hablemos de Romanos. La iglesia de Romanos fue dirigida a la iglesia de Roma. Los receptores primarios de esa carta entendieron que esa carta había sido escrita por Pablo y entendieron que Pablo tenía una autoridad apostólica. Es decir, los libros inicialmente de entrada fueron recibidos como palabras de Dios, ¿ya? Sin embargo, cuando fueron pasando los años, los libros se fueron regando, pues parte de la iglesia preguntó,
cuáles son los libros inspirados. Y entonces ellos hicieron, digamos, determinaron algunas reglas lógicas para reconocer la autoridad en esos libros. Una de las reglas, por ejemplo, es que el libro haya sido escrito por un apóstol, ¿sí? Haya sido escrito por un apóstol o bajo la supervisión de un apóstol. Esa fue una regla básica. Todo libro ha de ser escrito por un apóstol o bajo la supervisión de un apóstol. Segundo, que las iglesias puedan dar testimonio de que ellos recibieron esa carta bajo la autoridad apostólica. Es decir, que la iglesia de Roma dijera, mira, esta carta la recibimos de Pablo. O la iglesia de Efesios dijera, mira, esta carta la recibimos de Pablo. Damos testimonio de eso. Entonces, hubo algunas reglas que se usaron, por eso dije que esto era un resumen, pero hay muchas más cosas que mirar. Otra cuestión era que los libros no se contradijeran con otros libros. Es decir, habían varias cosas que ellos miraban, pero especialmente que el libro fuese escrito por un apóstol con autoridad apostólica, ¿sí? Valga la redundancia, bajo la supervisión de un apóstol y que las iglesias dieran testimonio que esos libros realmente habían sido recibidos, o que ellos dieran testimonio que el libro realmente lo había enviado Pablo, ¿sí? La iglesia de Roma pudiera dar testimonio que el libro lo había enviado Pablo, y la iglesia de Efesios también, porque ellos la recibieron como palabra de Dios. Ya, entonces, como dije, 20 libros del Nuevo Testamento fueron recibidos como palabra de Dios sin ningún inconveniente, pero hubo otros en los que se puso en duda, pero justamente era por la autoridad, si había sido escrito por un apóstol o no, esa era la cuestión. Pero al final se pudo resolver la cuestión de que si había sido escrito por un apóstol o bajo la supervisión de un apóstol, y que ese contenido no se contradecía con otros contenidos que tenemos en la Biblia, y que iglesias podían dar testimonio de que ese libro realmente era recibido, ese libro realmente había sido escrito por quien decía que había sido escrito, y ellos lo habían recibido como palabra de Dios. No sé si eso responde a tu pregunta, hermano. Gracias, pastor. Sí, una preguntita más, pastor, aprovecharé. Y en el caso del libro de los Hebreos, que no se conoce un autor, ¿cómo se ha hecho eso para incluirlo al canon en caso de Hebreos y Santiago? Creo que usted dijo al principio. Sí, bueno, con respecto a Hebreos, la iglesia primitiva pensó inicialmente que el libro había sido escrito por Pablo, y de hecho, cuando estudiamos a la iglesia primitiva, la gran mayoría de las personas cree que fue escrito por Pablo. De hecho, ahí el autor saluda a Timoteo. No es sino ahorita, en la época reciente, que se ha puesto en duda si esa carta realmente fue escrita por Pablo o no. Pero la iglesia primitiva no tuvo dudas de eso. Ya, ahorita, pues la mayoría de los teólogos modernos ponen en duda si fue escrita por Pablo. Pero, como dije, la iglesia primitiva no tuvo problema con eso y la aceptaron como una carta más del apóstol Pablo. Ahora, el Señor está en control de todas estas cosas. Si fue Pablo o no, la iglesia lo aceptó de esa manera, y el contenido de esa carta evidencia que es palabra de Dios. Es decir, el contenido ahí es que explica el Antiguo Testamento y que es totalmente consistente con el Antiguo Testamento, y de hecho, sin ese libro no podríamos entender bien la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, no que no pudiera entender, se pudiera entender, pero este libro nos da mucha luz para entender mejor esa unidad. Entonces, por ese contenido, evidentemente, el libro era inspirado, ¿no? Entonces, la iglesia inicialmente pensó sobre el libro de Santiago. Santiago, aunque no fue un apóstol, fue una persona bastante, un pilar de la iglesia de Jerusalén, tal como lo leemos en el libro de Hechos, que dice que era el hermano de Jesús, y fue uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, y estaba bajo la supervisión de un apóstol, ¿sí? Porque él estaba en la iglesia de Jerusalén y allí estaba acompañado, de hecho fue uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, allí estaba acompañado por los demás apóstoles que pastoreaban la iglesia en Jerusalén. Ya, entonces, sobre ese libro, pues, el problema fue si se contradecía con los demás, pero una vez se resolvió ese asunto de la contradicción, no hubo ningún inconveniente porque la autoría, pues, no se ponía mucho en duda. Muchas gracias, pastor. Perfecto. Continuando con las preguntas, por favor, a Shelken. Por favor, si es que puedas habilitar tu micrófono. Sí, buenas noches, pastor. ¿Qué tal? La pregunta que tenía, no sé si se me escucha bien. Sí, te escucho bien. Ok, es sobre en sí cómo podemos saber nosotros que en el canon del Nuevo Testamento están los libros que deben contener. Hermana, la respuesta a esa pregunta es la promesa del Señor, ¿sí? Que Dios ha prometido que su palabra iba a ser preservada, es decir, el Dios que reveló la Escritura, que la inspiró, que la guardó, debemos creer que Él también la preservó. Es decir, si hay libros que no nos llegaron hasta nuestros días, es porque Dios no quiso que nos llegaran, ¿sí?
Es decir, debemos confiar en la plena providencia del Señor en la preservación de sus escrituras. Por ejemplo, Pablo menciona algunos libros que no nos han llegado. Pablo menciona una carta que mandó a la iglesia de la Odisea. La menciona en la epístola de Colosenses. ¿Cuál es el contenido de esa epístola? Hermana, yo no lo sé. Pero si no nos llegó hasta nuestros días, no importa, el Señor, no importa. Es decir, el Señor no quiso que nos llegara hasta nuestros días. En su providencia no quiso que ocurriera eso. Hay otros libros que se nos mencionan en el Antiguo Testamento, como el libro de los reyes del norte, el libro de los reyes del sur, o el libro de las crónicas de los reyes del norte, el libro de las crónicas de los reyes del sur, etcétera. Esos libros, no conocemos el contenido de esos libros y no llegaron hasta nuestros días. Pero si no llegaron hasta nuestros días, porque el Señor así en su providencia no lo quiso. Entonces, los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, la iglesia reconoció que esos eran los 27 libros que tenían la autoridad y que ellos podían dar testimonio y que habían sido escritos por un apóstol o bajo la supervisión de un apóstol y que tenían realmente la autoridad de inspiración, la autoridad apostólica y la autoridad divina. Ya ahora, si se perdió algún libro, etcétera, nosotros no podemos saberlo. Posiblemente sí, pero Dios es, o sea, nuestro Dios es el Dios de la historia, es el Dios de la providencia, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y si después, además de esos 27 libros, no permitió que nos llegaran más libros, que preservaran más libros, porque esos son los libros que quiso que tuviéramos y leyéramos hoy. Es decir, en este proceso debemos confiar plenamente en la providencia de Dios. ¿Ya? Gracias por tu pregunta, mi hermano. Perfecto. Tenemos una pregunta de Zenobio Paco que escribió en el chat que dice, parafraseando, usted mencionó que hay diferentes Biblias de protestantes, de católicos, ortodoxos y demás. ¿Hay alguna Biblia que sea para todas las religiones? Pregunta el hermano. Cuando se refiere a todas las religiones, se refiere musulmanes, hinduistas, porque si se refiere a todas las religiones, pues definitivamente no puede haber una Biblia para todas las religiones, porque los musulmanes tienen su Biblia y los hinduistas tienen sus creencias. Ya. Si te refieres al cristianismo como tal, la gran mayoría de los libros de nuestras Biblias, de que tenemos en nuestra Biblia protestante, por lo menos todos los que nosotros tenemos en la Biblia protestante son aceptados por los católicos romanos, son aceptados por los católicos ortodoxos, por los siriacos, por los egipcios, etc. Es decir, la mayoría de los libros son, digamos, están presentes en casi todos los cánones. La mayoría de los libros están consensuados por toda la cristiandad. ¿Sí? Ahora, ellos son los que tienen algunos libros de más. Ellos dirán que nosotros tenemos unos libros menos, pero tenemos nuestras razones justificadas por las cuales no aceptamos esos libros, ya, pero los libros que nosotros tenemos, todos son aceptados por todas las demás fracciones del cristianismo, es decir, la mayoría de los libros no son común a toda la cristiandad, ¿sí? Entiéndase cristiandad en el sentido de todos los que creen en Cristo, de todos los que tienen la Biblia como por lo menos en principio, palabra de Dios, etc., ¿ya? De esa manera estoy definiendo cristiandad, no lo estoy definiendo solamente como los elegidos, solamente para entender el cristianismo como una religión más grande. ¿Me hago entender? ¿Eso sí responde a la pregunta? Sí, muchas gracias, Pastor. Las demás preguntas le vamos a transmitir por medio de correo para que también los hermanos puedan recibir una respuesta de parte de usted a través de nosotros y estaríamos con eso finalizando este tiempo y le pediría por favor que nos dirijan una palabra de oración para terminar esta sesión. Muchísimas gracias, mis hermanos, por la invitación. Ha sido realmente un privilegio haber compartido este tema con ustedes. No es un tema que se pueda resumir fácilmente en 50 minutos. He tratado de hacer lo posible para hacerlo. Tampoco es un tema que sea muy devocional, pero es un tema bastante interesante, bastante académico y necesario que lo aprendamos para poder tener argumentos de por qué tenemos la Biblia que conforma nuestra Biblia. Entonces, permítanme terminar orando y nos despedimos. Que el Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias.